Muy buenas compañeros, nosotros somos el equipo que está conformado por Sergio Humberto González Chan, Axel Enrique García Cabrales y Mónica Guadalupe García Torres. Vamos a explicarles un video sobre cómo hacer la correcta toma de la gasometría arterial. Venimos parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, somos de la División Académica de Ciencias de la Salud. Nuestra sede hospitalaria, ya que estamos cursando el preinternado, es el Hospital Regional de Alta Especialidad el Dr. Juan Graham Casasus, y somos estudiantes de la licenciatura en médico cirujano, en el grupo Q específicamente. Nuestro docente el Dr. Efren Arquímedes Rodríguez Hernández, y la asignatura son prácticas profesionales de medicina interna. Como primer ámbito vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gasometría arterial. Y la gasometría arterial la vamos a definir como que se va a utilizar, o es una técnica de punción que se va a utilizar para evaluar la oxigenación del paciente y el estado ácido-base, el origen de las anormalidades del equilibrio ácido-base, y para estimar la capacidad del cuerpo de regular el pH. Como tal, en esta parte de la definición podemos describir que va a ser un auxiliar diagnóstico muy importante para pacientes que tengan desequilibrios de ácido base. Por ejemplo, en pacientes nefrópatas puede ser como tal un ejemplo, o muy edematizados, y esto nos va a ayudar para tener un correcto control sobre esto. En los valores de interés, o más bien en valores que vamos a nosotros a, digamos, encontrar, vamos a tener algunos como el pH, que es el principal, que es el que nos va a delimitar, nos va a definir si hay un estado ácido o un estado alcalino en lo que es la sangre, y vamos a tener la media de 7.35 a 7.45. Un punto después, o por ejemplo 7.34, podemos considerarla como una acidosis, o 7.46 podemos considerarla como una alcalosis. También vamos a encontrar la presión parcial de oxígeno, que esta va a ir de los 80 a los 100 milímetros de mercurio. También vamos a encontrar la presión de dióxido de carbono, que va a ir desde los 35 a los 45 milímetros de mercurio. Tenemos también lo que es el bicarbonato. El bicarbonato va a ir del 22 a 26 mil equivalentes por litro, aunque hay literaturas que manejan valores aproximados de 20 a 26. Y finalmente la saturación de oxígeno, que va desde 95 a 100% en una gasometría arterial. Aquí la saturación de oxígeno, puntos importantes a tratar, es que vamos a encontrar un valor de una hipoxia leve menor a 94% de saturación de oxígeno, y vamos a poderla digamos, definir o darle como su estatus en ese rango de saturación. Entonces para eso nos funciona estos valores de interés, aunque vamos a encontrar muchos otros en la gasometría arterial. Esos son los que nosotros vamos a utilizar para fines prácticos en este video. Y bien, aquí tenemos una tabla donde podemos encontrar las principales alteraciones de lo que es el equilibrio ácido-base, en donde vamos a encontrar la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Tenemos aquí que todas van a tener una alteración primaria, y también van a tener una alteración compensatoria a expensas de lo que suceda en lo que es la alteración primaria y el pH. En este caso, teniendo como ejemplo primero la acidosis metabólica, vamos a encontrar una disminución del valor o de los valores de lo que sería el bicarbonato, y también por ende una disminución del pH, lo que va a ser una acidosis. Y también por compensación, digamos, de la disminución de ambos valores, la presión de dióxido de carbono igual va a disminuir, y tenemos un exceso de base disminuido. Entonces otro ejemplo en alcalosis, vamos a tener lo que sería un aumento, al contrario de lo que es la disminución de lo que es el pH. En el aumento del pH, en este caso en la alcalosis metabólica, vamos a encontrar evidentemente niveles aumentados de lo que sería bicarbonato, pero también vamos a encontrar niveles aumentados de lo que sería la presión de dióxido de carbono como mecanismo de compensación al aumento, y vamos a encontrar un exceso de base aumentado. Ahora, ¿cuándo vamos a indicar nosotros cuándo tomar una gasometría arterial? Principalmente en pacientes que ya había yo comentado que realmente lo necesiten, como pacientes nefrópatas, como pacientes con algún fallo respiratorio que comprometan el equilibrio ácido-base. Entonces vamos a tener que indicaciones, excluir o diagnosticar una alteración respiratoria o metabólica. También vamos a valorar la evolución y la gravedad de dichas alteraciones. Y en contraindicaciones, en situaciones en las que no vamos a poder aplicar la técnica, va a ser primero que nada la presencia de alguna infección local en el sitio de punción, alguna alteración en la hemostasia, por ejemplo la baja coagulabilidad de lo que sería la zona de punción, o también la circulación colateral inadecuada. En este caso vamos a aplicar lo que se llama prueba de Allen, que lo explicaré a continuación. La prueba de Allen consiste en la presión o
inhabilitar el riego sanguíneo de lo que es la extremidad, por ejemplo la mano, o en este caso la extremidad inferior, y vamos a explicar un poco cómo va de todo esto. Vamos a explicar el procedimiento al paciente, después vamos a colocar la mano del paciente hacia arriba y vamos a pedir al paciente que cierre el puño, en este caso que lo haga varias veces, y usando los dedos índices y el medio vamos a comprimir al mismo tiempo las arterias radial y cubital, vamos a producir como una especie de isquemia, obviamente transitoria, y vamos a pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces. Y cuando abra la mano, el paciente, pues, la mano va a estar pálida porque no tiene flujo arterial, evidentemente. Y después vamos a liberar la presión. Y si recupera el color, la coloración roja, o en este caso de la mano, pues tenemos en cuenta que es un test de Allen positivo, una prueba de Allen positiva. Y va a permitir que nos haga lo que es nos salga positiva para hacer la punción de la arteria radial. En este caso, si tuviera resultado negativo, pues evidentemente no se podría realizar debido a que existe un compromiso del riego sanguíneo en esa extremidad. En los materiales que vamos a utilizar para hacer la punción vamos a primero tener evidentemente un antiséptico, por ejemplo puede ser clodixina de 2%, alguna solución yodada o alcohol al 70%, que es la que vamos a preferir porque es más fácil conseguirlo, lo que sería torundas o gasas estériles, guantes y también estériles, pues obviamente si es preciso. El set de extracción de sangre arterial, podemos utilizar lo que es una aguja de insulina o en este caso una aguja de alguna aguja negra. Puede ser una aguja de 20 si la punción va a ser en la arteria femoral. Vamos a utilizar un contenedor rígido para objetos punzocortantes al momento de hacer el desecho de la aguja, y el recipiente por si tenemos que extender el tiempo de vida de la prueba, en este caso si la tenemos que llevar a algún lugar muy lejos o etcétera. Son materiales principales. Y para realizar el procedimiento primero vamos a explicarle al paciente evidentemente lo que vamos a realizar a continuación. Vamos a explicarle ordenadamente y después de esto vamos a lo que sería para iniciar lo que serían nuestras jeringas para evitar coagulabilidad en la muestra. También es importante si antes se puede anotar lo que es el valor de fracción inspirada de oxígeno y la temperatura corporal para registrar en el gasómetro, estaría bien. Se anota y después se tiende la mano, después procedemos a enguantarnos y vamos a hacer la búsqueda de lo que sería lo que es la arteria radial, la arteria cubital, en este caso tal como lo está haciendo el doctor, está buscando en este caso la arteria radial y la arteria cubital, la arteria radial la punción, la arteria cubital para fines del test de Allen, que posteriormente, como lo vemos en la imagen, está realizando para evitar encontrar trastornos en la circulación. En este caso el test de Allen pues sale positivo, no hay ningún problema, entonces podemos proceder a hacer la punción. Después hacemos la antisepsia con alcohol al 70%, en este caso desechamos la torunda y buscamos que el brazo quede en dorsoflexión para poder hacer lo que sería la punción adecuada. En este caso alistamos nuestra jeringa previamente parenizada para hacer lo que sería la punción. Logramos localizar o auscultar una vez más lo que sería la arteria radial como tal como lo está haciendo el doctor, y finalmente puncionamos en un ángulo de 45 grados a 60, hay literaturas que marcan a 90 grados. En este caso, como lo vemos en la imagen, el doctor punciona a lo que sería 45 grados aproximadamente y jala el émbolo hacia atrás para poder encontrar lo que sería el retorno arterial. Como tal, vemos que el retorno se da, entonces hay posiciones o ocasiones en las que no se da demasiado rápido, por así decirlo. Entonces podemos hacer movimientos leves con la aguja para poder localizarlo de manera adecuada, teniendo en cuenta que esto genera un poco de molestia al paciente, explicándole también esto. Entonces, como tal, ya tenemos la prueba, retiramos la que sería la jeringa y la torunda evidentemente utilizamos para fijar con micropor y hacemos una presión de aproximadamente 2 minutos. Después, como ya había comentado, registramos fracción inspirada de oxígeno, temperatura corporal, lo mandamos al gasómetro, haciendo lo que es la correcta colocación de la muestra, identificando al paciente con su fracción inspirada de oxígeno y también con su temperatura corporal, y de ahí tenemos ya la muestra terminada, para posteriormente lograr lo que sería la, ¿cómo se llama? La interpretación de manera adecuada.